Hola, Dios los bendiga. Estoy grabando en esta mañana este devocional muy corto desde el celular porque tengo dificultades de conexión y de dispositivos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos venir delante de ti. Gracias por ser bueno con nosotros en Cristo, por guiarnos, por dirigirnos, por ayudarnos y sostenernos por amor a tu nombre. Te pedimos hoy nos ayudes, nos guíes, nos dirijas y obres tu voluntad en nuestras vidas, conforme a tu gracia y tu amor. Oramos, oh Santo Señor, para que tú seas guardándonos de todo mal, librándonos del enemigo, de nuestras almas, de caer en tentación, supliendo nuestras necesidades, perdonando nuestros pecados y ayudándonos a vivir conforme a tu voluntad. Tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. El último devocional que tuvimos fue hasta el capítulo 11 de Primera de Reyes. Ya hemos visto cómo terminó siendo la transición entre David y Salomón y cómo fue el reinado de Salomón. Ahora la transición a su hijo y al reino dividido, porque su hijo continúa con una parte del reino, pero otra parte, que es la del norte, le queda a otro que no es descendiente de David, ni descendiente obviamente de Salomón. En el capítulo 12 se da el hecho de que el descendiente de Salomón no toma el consejo sabio que le dan los más ancianos con respecto a escuchar al pueblo, sino que decide oprimir al pueblo, escuchando el consejo de los más jóvenes, de aplicar mano fuerte, lo que le diríamos hoy disciplina o castigo, porque no le hacen caso. Y es así como el rey, dice el versículo 13 del capítulo 12 de Primera de Reyes, dice que el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. Realmente no lo escuchó, y ya lo hemos visto antes, porque Dios había determinado que el castigo sobre el pueblo fuera precisamente esto, que hubiera al final una división. Y luego veremos también en estos mismos textos que Dios escoge a otro que se llama Jeroboam para que sirva como rey en la parte del norte, pero eso no libra de la responsabilidad a Roboam, el descendiente de Salomón. Nos muestra que debemos saber escuchar y que no siempre la mano dura, la mano fuerte es lo correcto, y nos muestra que no es suficiente oír consejos para actuar sabiamente, sino hay que saber escogerlos, dando prioridad a lo que glorifica a Dios y beneficia realmente en Dios, en Cristo, a los demás. No en nuestra perspectiva o en la perspectiva de quienes quieran con sus consejos dirigir nuestra vida, sino conforme a la voluntad de Dios. Si no se hace así, entonces se va a seguir mal los consejos y apelaríamos a nuestra carnalidad y terminaríamos por traernos terribles consecuencias, incluso supuestamente mencionando a Dios y que se oró a Dios, pero solo porque estábamos haciendo lo que nos agradaba y que nos aconsejaron según lo que nosotros queríamos. No está mal el dicho popular de que cada quien escucha lo que quiere oír, es decir, pone cuidado al consejo que le cuadra con respecto a su deseo. Pues Dios terminó respaldando también a un profeta. Déjenme el cuadro por acá para poder leerlo en el capítulo 13, que utilizó en ese tiempo de división cuando se levantó. Bueno, Dios de nuevo levanta a Roboam. Voy a hacer simplemente una reflexión rápida. Como descendiente de Salomón, que se queda al sur, y al norte, cuando se dividen las tribus, entonces queda Jeroboam, a quien Dios también había llamado, pero que Jeroboam termina haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y esa es la característica de los reyes del norte. Los reyes del sur siguen siendo descendientes de David. Los reyes del norte, de lo que se llamaría Israel, con capital en Samaria, son los descendientes de Jeroboam.
Al final del capítulo 12 mismo se nos muestra que Jeroboam peca levantando un altar paralelo, peca porque a pesar de que Dios lo había escogido para que fuera el que liderara al norte, teme que la gente se le vaya del norte al sur, porque al sur está el templo, y entonces Dios lo reprende a través de un profeta. En el capítulo 13 Dios respalda a ese profeta, que le habla, le reprende, porque levantó un altar paralelo, no porque Jeroboam estuviera liderando, porque Dios permitió que eso sucediera, sino porque levantó un altar paralelo, lo reprende, y Dios lo respalda. En el versículo 4 dice que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de ese varón de Dios, ese profeta que había clamado contra el altar de Betel, un altar paralelo que había levantado este Jeroboam, extendiendo su mano del altar, dijo: prendedle, mas la mano que se había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Después vemos cómo Dios respaldó a este profeta también, usándolo para que esta situación terminara, pero el hecho es que siendo rey del norte quiso utilizar eso contra el profeta, y Dios respaldó a su siervo. Dios está dispuesto a respaldar a los que le sirven obedientemente a pesar del peligro que corren en el mundo por dar a él el mensaje divino. Pero vemos cómo este Jeroboam, que Dios lo había puesto allí, ya no con consejeros alrededor, sino con su propio corazón, levanta este altar paralelo, y Dios lo reprende porque los malos consejos traen división. Lo vimos en Roboam, pero ahora con Jeroboam el mal consejo de su propio corazón trae rebelión contra Dios y contra su voluntad. De nuevo, ¿quién nos aconseja? ¿De dónde sacamos lo que creemos y los principios para lo que hacemos? En el capítulo 14 vemos ya cómo se desarrollan estos reinados, y vemos cómo quedan los descendientes de unos y de otros, de Jeroboam y de Roboam. Ops. Perdón por la caída, no tengo un paral, estoy improvisando. En el capítulo 14 habla la profecía de Ahías contra Jeroboam, y habla del reinado de Roboam. Bueno, aún no se ven las divisiones. ¿Qué resaltaría yo en este capítulo 14? El modelo. Dice el versículo 7 al 10. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová Dios de Israel a través de este otro profeta de Ahías: por cuanto yo te levanté de medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, sino que hiciste lo malo ante los ojos, lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos. Estoy saltando un poquito. E imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas, por tanto de aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Entonces el modelo era David, quien había servido conforme a la voluntad del Señor. Porque David, aunque no fue perfecto, ya lo vimos, David sí caminó conforme a la voluntad del Señor. Este profeta Ahías, en el capítulo 14, fue el mismo que le había dicho a Jeroboam que iba a ser rey. Entonces el mismo que Dios utilizó para decirle que iba a ser rey, el mismo que utiliza Dios para decirle que lo va a castigar. Y de nuevo lo contrasta con el modelo que es David. Nuestro modelo es Cristo, descendiente de David, ahora para nosotros. Y sobre ese modelo es que debemos vivir. Sí, hay personas que nos modelan más a Cristo, otras menos, pero de nuevo, ¿qué consejos escuchamos? ¿Los que son conforme a la voluntad de Dios de otros, o los que son conforme a la voluntad de Dios de nuestro propio corazón, o los que en nuestro corazón y de otros vienen rebelándose contra Dios? Que si escuchamos los del Señor, que nos trae a través de otros y directamente a nosotros, nos pareceremos más a Cristo y seremos conforme al modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar precisamente para pedir eso a Dios. Ya luego veremos lo de las divisiones, que en el capítulo 15 es que empiezan, y espero poder grabar con buen formato, un buen dispositivo. Padre, te adoramos y te bendecimos, oh Santo Señor, dándote gracias
porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque nuestro modelo sigue siendo Cristo. Yo sé, Señor, que hoy en día incluso modelos eclesiásticos, modelos ministeriales, modelos personales podemos tener, a los cuales admiramos porque son bíblicos o porque se someten mucho a parámetros bíblicos. Pero al fin y al cabo, para cada tiempo y para cada época es Cristo nuestro Señor el que debe ser nuestra guía, el descendiente de David. De aquí en adelante, Señor, veremos en estos reyes cómo serían comparados con David y su sumisión a ti. Nosotros somos comparados o somos evaluados con nuestra sumisión a Cristo y nuestro parecido a Él. Él es el Salvador, Él es quien nos redimió. No nos ganamos la salvación, Él nos la concedió por su justicia. Pero en la medida que andemos conforme a su voluntad, seremos cada día más como Él y podremos ser guiados por tu consejo, por tu palabra y por tu dirección, queriendo ser como Cristo en cada situación. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.